Damos inicio al debate de razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre el modelo de desarrollo de Guatemala. ¿Por qué ha fracasado? ¿Tenemos un modelo de desarrollo? Y para ello tenemos a dos economistas. En primer lugar, al doctor Olaf Dirkmaat, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín, y al licenciado Samuel Pérez Atías, profesor de la Universidad Rafael Andívar. Muchas gracias por estar esta noche para discutir sobre este tema que sin duda alguna será controversial. Y quisiera iniciar preguntándole, licenciado Pérez Atías, Guatemala tiene índices sociales que son dramáticos y dan vergüenza, igual son sus índices económicos. La pregunta es, ¿esto se debe a que ha fracasado el modelo de desarrollo de Guatemala o a que no tenemos un modelo de desarrollo? Buenas noches. Yo creo que ambas respuestas como que se complementan. Yo lo vería con que el modelo de desarrollo que tenemos es no tener un modelo. Y lo voy a desarrollar un poquito más. En los 80s hubo una tendencia mundial de creer mucho en esta idea de la laissez-faire. Y el laissez-faire, en otras palabras, es dejar hacer y dejar pasar. Yo creo que aquí lo entendieron un poquito mal, ¿verdad? Porque como que el dejar hacer y dejar pasar significó que cada quien haga lo que quiera. Y hoy vemos las consecuencias de ese no modelo de desarrollo, o mejor dicho, de ese modelo de desarrollo que significa no hacer nada. O sea, para usted parte del fracaso es que, por ejemplo, se haya abierto la economía al mercado internacional, de que se hayan privatizado, por ejemplo, la energía eléctrica, correos y todas estas instituciones que antes tenía control el Estado. ¿A eso se refiere? No necesariamente eso. Yo lo que creo que al contrario, lo que se ha hecho es que se ha permitido que el mercado funcione. Eso es bueno, que se liberalice mucho más el mercado es bueno, pero que se haya estrangulado la capacidad del Estado de responder a su función, que es el bien común, eso es lo malo. Ahí creo que es donde hemos fallado. O sea, usted miraba un Estado más activo en los años 60 y 70 que lo que ve hoy en día. De hecho, mucho antes, ¿verdad? Yo creo que el Estado empezó a ser activo con los gobiernos de Arbenz y Arévalo. Ahí es donde vemos un Estado activo que funcionaba, ¿verdad? ¿Se debe el fracaso de Guatemala en cuanto a los índices sociales a que se ha liberado la economía y el Estado se ha hecho cada vez más pequeño? Para mí el tema es que casi dice el licenciado que no hay un modelo de crecimiento, modelo, digamos, de gobierno para fomentar el crecimiento económico. Yo creo que hay un antimodelo. O sea, hay tantos obstáculos que han impuesto desde arriba que están limitando la capacidad creativa de los empresarios a crear riqueza y sacar este país de esta pobreza terrible. O sea, ¿usted cree que el Estado es el que impide que exista un crecimiento económico? Primero falla en las funciones básicas, que es protección de propiedad, y además el sistema judicial es terriblemente ineficiente. Estamos hablando tanto del tiempo, digamos, por ejemplo, si tienes un incumplimiento de un contrato con un proveedor o lo que sea, vas al tribunal, vas a tardar más que 1.400 días, eso son más que 4 años. En Estados Unidos son 300 días. Además, el costo es brutal. Y lo que recuperas después de haber ganado es muy poco. Entonces, digamos, en las funciones básicas falla. Y luego, obviamente, hay un par de problemas más. O sea, la carga tributaria no es muy alta en Guatemala. Sin embargo, está, digamos, mal distribuido. Estamos aquí castigando a los creadores de riqueza, los empresarios y la formación de capital, y tenemos pocos impuestos sobre el consumo. Es un antimodelo de crecimiento. Licenciado, ¿es el Estado el principal culpable? Yo creo que lo que estamos hablando aquí es que también estamos como viendo un modelo de desarrollo bastante teórico y no estamos viendo la realidad de este país. ¿Verdad? En este país tenemos un Estado extractivista. ¿Sí? En primer lugar, no le permite al guatemalteco y guatemalteca promedio salir adelante. Estoy de acuerdo. Lo que sí es que tenemos también una democracia secuestrada, tenemos los mercados concentrados, tenemos una sociedad privilegiada. Este foro es un ejemplo, ¿verdad? Quienes estamos representando aquí no representamos al promedio del guatemalteco, de la guatemalteca. Y eso, al hablar de un modelo en el cual el empresario o la empresaria debería tener más libertad, lo que logra esta realidad es concentrar más los recursos en pocas manos. Si yo le hiciera un diagnóstico a Guatemala, el diagnóstico sería que la concentración del poder está en pocas manos y se ha mantenido así desde muchísimos años. Licenciado, doctor, Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Se encuentra dentro de los primeros 20 países más desiguales. ¿Es el problema de Guatemala la desigualdad o es un problema de que no hemos tenido el suficiente crecimiento económico? Porque hay que decirlo, Guatemala tiene el quinto
PIB per cápita más bajo de América Latina. ¿Es eso riqueza? Sí, es una pobreza terrible y aquí obviamente el problema es la pobreza. O sea, hay mucha gente pobre. Lo que aquí ingresa, digamos, una persona, un ciudadano guatemalteco, es lo que en Holanda, por ejemplo, se gasta solamente en salud. O sea, es para hacer un poco de la comparación. En Costa Rica, tres veces más también es el ingreso por cápita. Entonces, la pobreza es el problema. La desigualdad no me importa. Lo que me importa es la pobreza. Necesitamos que todos, o al menos la clase baja, se eleva y que se crea una clase media vibrante en el país. Pero eso no puede ser el Estado. La única forma, cómo pueden ayudar a fomentar ese proceso es ir de lado y dejar que el mercado funcione, proteger la propiedad y hacer sus funciones básicas de forma adecuada. Y no lo está haciendo. Entonces, yo creo que la crisis, si lo podemos llamar así, la crisis de pobreza que ha afectado mucho a este país las últimas décadas, es un resultado, digamos, una excepción. El Estado ha fallado a la gente. Y en ese sentido estoy de acuerdo que tal vez hay aquí una economía de privilegios, pero la única forma es abrir el mercado a competencia extranjera que entre y que compita aquí con los empresarios locales. Hemos visto tal vez que en 2, 3 generaciones ciertas familias en Guate han perdido mucho de su patrimonio. ¿Por qué? Por competencia extranjera, llegan productos del extranjero que son más competitivos, más baratos, mejores. Claro, pero hay que decir que todo el modelo que hace la CEPAL en los años 60 y 70, que era precisamente de sustitución de importaciones y que lo que se buscaba era que la industria local floreciera, se ha desmantelado. A partir precisamente de los años 80, 90, la economía se comienza a abrir, tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Centroamérica, con la Unión Europea. Digamos, somos una economía que se ha abierto al mundo, ya no somos considerados una economía cerrada. ¿Cuál es el problema entonces? Sí, yo creo que de nuevo volvemos al tema de mercados concentrados, ¿verdad? Yo estaba haciendo la vez pasada una revisión, la canasta básica alimentaria, por ejemplo. 1/3 de los productos de la canasta básica alimentaria son proveídos por industrias oligopólicas. Eso ya nos da una pequeña idea de un libre mercado que no es tan libre, ¿verdad? Por otro lado, lo que nos convoca, digamos, aquí es hablar de un modelo de desarrollo. Yo me preguntaría si esa idea de poner en el centro del modelo al crecimiento económico debiera de ser la idea que debe prevalecer. Yo cuestionaría mucho eso. Yo creo que no es necesariamente con procurar crecer como que por ósmosis se va a dar el desarrollo alrededor. Estamos viendo las consecuencias no solo en Guatemala, no solo en Centroamérica. Vean lo que está pasando, la expulsión que está creando estos modelos que fueron adoptados en estos países de personas, ¿verdad? Son personas, son seres humanos que están expulsándose del país y de la economía formal. Pero el problema ahí, licenciado, es que cuando usted habla de eso, pareciera que Guatemala ha crecido a los ritmos de crecimiento de China, y eso es falso. De hecho, hemos tenido crecimientos, pero raquíticos. Entonces, China, ¿cómo logra sacar de la pobreza a la gente que tiene ahí? Con crecimiento económico. Y no ha habido otro caso. No hay ni un solo caso que se pueda hablar de que se ha sacado la pobreza si no sea a través de crecimiento económico y, por supuesto, un crecimiento económico que esté respaldado por un Estado que pueda dar servicios públicos básicos. El problema aquí es que si no le apostamos al crecimiento económico, ¿a qué le apostamos entonces? Yo estoy de acuerdo. O sea, no vamos a negar el crecimiento económico, pero no vamos a poner al crecimiento económico o al PIB como el indicador de bienestar. A eso me refiero. Solo dos notas aquí. Hablamos de China y hablamos del crecimiento que por supuesto tiene que haber en el país, pero en Guatemala hemos crecido, no hemos estado en una constante recesión. El promedio en Guatemala en los últimos 20 años ha sido un 3% en promedio. Pero cuando le resta el crecimiento de la población, eso es 1.3%, licenciado. China está creciendo per cápita 9%, o sea, haga las cuentas. Nosotros en duplicar nuestro PIB per cápita nos tardaríamos 70 años a ese ritmo de crecimiento. China lo duplica en 7 años. Ahora yo quiero que cambiemos la visión y miremos qué está pasando en Guatemala. Crecemos a 1.5% en promedio, estás hablando, per cápita. 1.3. 1.3. En los últimos 30 años. De acuerdo. Y de hecho este año vamos a crecer 0.7% per cápita. Ahora veamos qué está pasando con Guatemala en general, a nivel macro. La pobreza se está incrementando, que podría ser una consecuencia de lo que hablas. La clase media se está diluyendo, pero lo que vemos es un país con la más alta propiedad de jets privados, digamos, en Centroamérica. Vemos grandes centros comerciales ostentosos emergiendo. Yo veo en la calle
a la par mía un Porsche, un Mercedes-Benz y adelante hasta un Maserati vi el otro día. Entonces dice uno, este promedio de 1.3, ¿cómo se está distribuyendo? Estamos creciendo porque seguimos creciendo, aunque sea a ese nivel, pero cómo se está distribuyendo ese crecimiento es bastante desigual. Entonces, y ahí sí yo veo. ¿Dónde vives tú, por cierto? Porque yo no veo esa riqueza aquí en Guatemala. Tendríamos que poner impuestos más altos, por ejemplo. ¿Qué cosa? Tendríamos que poner impuestos más altos, porque esa es la conclusión a la que uno podría llegar. Un poco, y yo creo que esto va al revés. Primero, el tema del libre mercado, yo no creo que las fronteras están tan abiertas. Primero, hay muchos costos y barreras implícitas. Por corrupción, tenemos aduanas muy ineficientes, muy corruptas, entonces tenemos un mercado interno muy pequeño, que es obviamente la diferencia con China, que tiene un mercado interno muy grande, pero solo tomamos un par de países aquí de la región, que pueden ser igual de corruptos, donde puede haber igual de concentración de riqueza. Tomamos un Costa Rica, yo he escuchado historias increíbles de Costa Rica. Costa Rica tiene una renta por cápita de 2-3 veces más que en Guate. ¿Sí? Y si crecemos, como dice Paul, a un 1.5% real por cápita, vamos a tardar 60 años en duplicar la renta de un guatemalteco. Y eso no podemos tener así, tenemos que crecer a 8 o más por ciento al año. Y podemos, porque venimos de una base muy, muy baja. ¿Cuál es el problema? No hay inversión extranjera. Y es difícil que llegue inversión extranjera cuando haya corrupción, cuando haya tanta incertidumbre. Pero sí podemos fomentar el ahorro interno. Y eso lo han hecho en los países asiáticos que eran igual de pobres que Guatemala. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, convirtiendo esquemas de reparto, por ejemplo, el IX, en esquemas de ahorro capitalizado. Y puedes tener una sociedad corrupta, pero no puedes luchar contra la corrupción, no puedes luchar contra la concentración ilícita de poder económico sin recursos. Entonces lo que necesitamos aquí es inversión. Ahora, mucha de la desigualdad que puede existir en un país también tiene que ver con funcionarios públicos que se roban los recursos públicos y que amasan grandes fortunas y no precisamente por un proceso de mercado. Pero la pregunta es, y se la lanzo, licenciado, ¿realmente necesitamos poner más impuestos en Guatemala cuando estamos hablando que la tasa de impuestos a las empresas en Guatemala, por ejemplo, es del 25%, mientras que muchos de los países vecinos de donde viene el doctor Olav, tienen incluso tasas a las empresas más bajas, del 20%. Incluso Irlanda tiene una tasa de 12.5% a las empresas. Usted propone que incrementemos las tasas impositivas cuando vemos que los capitales pueden moverse fácilmente a nivel global y se van a los lugares en donde los tratan mejor, y definitivamente Guatemala no es un lugar en donde se tratan bien a los capitales, sino aquí seríamos el centro de inversiones del mundo, por lo menos de Latinoamérica. Sí, yo creo que hay que entender el tema de los impuestos desde una perspectiva un poquito más macro. No se trata de castigar a nadie, ni castigar a las empresas, ni de castigar al empresario, para nada, al contrario. A las empresas y al empresario o la empresaria hay que darles incentivos. Ahora, ¿qué pasa en Guatemala? La estructura impositiva de este país es regresiva. ¿Qué quiere decir eso? Y lo que hablabas al principio, un impuesto al consumo, a quien va a castigar más es a la persona más pobre. Entonces, estamos hablando por un lado de un Estado débil porque no tiene recursos. Pero el IVA, licenciado, es de los más bajos de América Latina, por ejemplo, el 12%. En América Latina puede haber un IVA del 19%, por ejemplo. Claro. No digamos en los países desarrollados. Pero estás hablando de un país con más de la mitad de su población viviendo con menos de $2 diarios de ingresos. Y una población pobre que no tiene acceso a absolutamente nada, está en el mercado informal, o sea, no llegan los recursos a sus municipios. Ahí también hay un problema a fondo, tal vez escala, y es preocupante. Sí. Totalmente, yo creo que si el Estado no tiene esa capacidad de llegar, pues también no estamos resolviendo el problema de fondo aquí, ¿verdad? Entonces, sí hay que hablar de un sistema impositivo progresivo, ¿verdad? Y eso significa reestructurar en el largo plazo en este país quién está pagando impuestos y quién está recibiendo. Porque también estamos de acuerdo que los más pobres son los que menos reciben. Y hay este discurso de que, bueno, pero es el que menos paga. Bueno, pero ese es el que menos recibe. ¿Verdad? En este país lo que estamos olvidándonos es que todos vivimos bajo un mismo sistema, bajo unas mismas fronteras, y que en lugar de ver a mi vecino como mi amenaza o como mi potencial enemigo, yo debiera verlo con solidaridad, con una visión hablemos hasta de compasión más que de competencia.
Y de nuevo, eso tiene que cambiar cuando estamos hablando de un modelo de desarrollo. Pero aquí lo que vas a hacer es que vas a mover la carga tributaria a la clase media, no a los ricos. Esa es siempre la misma falacia en todos los países. En Canadá, en Holanda, dicen vamos a montar impuestos de consumo progresivos sobre los ingresos, sobre la renta, sobre el patrimonio. ¿Y a quién termina castigando? A la clase media, la cual no tenemos aquí en Guate y por tanto nunca va a surgir. Pero ¿por qué necesitamos dices que esa clase castiga media. a la clase media? No entiendo el argumento aquí. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Creo que quedaron muchos temas por los cuales podríamos debatir. Sin duda alguna, el reto aquí lo que tenemos es crear, en primer lugar, instituciones que funcionen. Un Estado que sea eficiente y transparente, porque aquí podemos hablar en términos ideológicos, pero nada se puede concretar si no tenemos ese Estado que funcione. Y ese es el primer reto realmente que tenemos como guatemaltecos. Y segundo lugar, poder hacer esa combinación de crecimiento económico, pero también de un Estado que pueda brindar ciertos servicios básicos como educación, como salud, como lo hacen los países desarrollados. Ese es el reto. Muchas gracias por el debate, de verdad, y los vamos a invitar a una segunda parte. A ustedes muchas gracias por su atención. Esto fue el debate de Razón de Estado.